Vamos a dar comienzo a la mesa número 3. En ella empezará Tamara, es licenciada en Historia y licenciada en Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente estudiante del programa de Magíster de nuestro Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Iba a presentar la ponencia La actitud historiográfica de Jorge Epicidias, épica e histórica. Bueno, les agradezco la invitación. Este trabajo lo realicé en un seminario del mismo magíster a cargo del profesor José Marín, que era sobre historiografía tardo-antigua, caso bizantino. Y el título responde a mi propósito de indagar en el discurso épico del Bizancio de la mano de Jorge Epicidia, un poeta del siglo VII, estableciendo un vínculo entre la épica de Epicidia y el discurso historiográfico, que es contemporáneo a él y precedente. El contexto peculiar es que la historiografía bizantina, entre precisamente el siglo VII y hasta avanzado el siglo IX, llegó a desaparecer como práctica discursiva. No hay producción de historia en este periodo. Y por tanto, me propuse demostrar que este contexto determinaría en parte la necesidad de transmitir los acontecimientos relevantes del periodo en un lenguaje poético, ¿ya? Y no histórico. Jorge Epicidias es un poeta, es un hombre de corte, cercano al emperador Heraclio, que escribió una obra más o menos extensa que se dividió en dos etapas, un periodo épico y un periodo religioso. Lo que más se conoce de él es su obra estrictamente religiosa. Yo me voy a concentrar en la épica, que es un conjunto de poemas que se denomina la Heracleada, ya que evidentemente hace referencia a que su héroe principal es Heraclio, el emperador, y relata más o menos lo que va desde que Heraclio derroca al emperador anterior, el tirano Focas, las peleas que tiene contra Persia, relata también el sitio a Constantinopla, entre otros eventos más o menos del periodo. El problema de esta tradición épica es que es una reconstrucción a través de la obra de un historiador, que es Teófanes Confesor, que es del siglo IX, o sea, ya casi más de 2 siglos desde que escribió Epicidias. En esta crónica aparecen los poemas de Epicidias, algunos íntegros, y están citados por el historiador como fuente histórica. Entonces mi pregunta era, ¿a partir de qué elementos retóricos utilizados en la épica de Epicidias, Teófanes pudo ver como lector e historiador una fuente posible y válida para la construcción de su obra histórica? Es decir, ¿por qué un historiador toma un poeta como fuente histórica? Hay que tener en cuenta que Teófanes transcribe a veces directamente la obra epicidiana y nunca distingue que es un poeta. Él lo cita como cuando también cita a otro historiador. Entonces no hay una distinción y esa es mi pregunta. ¿Por qué él asume el discurso poético como válido para la construcción del pasado? Bueno, yo dividí un análisis retórico en verdad de la obra epicidiana en 4 elementos, ¿ya? El primero sería la providencia de la historia. ¿Se escucha bien? ¿Sí? A lo largo de la obra epicidiana se hace patente una común concepción de la historia entre el poeta y los historiadores cristianos de Bizancio, como escenario de la providencia. Dios interviene directamente en la historia y actúa con especial énfasis a través de ciertos personajes fundamentales para el relato histórico, en particular mediante Heraclio. Él, a través del discurso elaborado por el poeta, se legitima su actuar al tiempo que legitima la propia fe que da forma y sentido al poema. En este sentido, la narración épica, en tanto poesía y en tanto historia, funciona a modo de principio ordenador del universo, construye una relación significativa de causas y efectos sin los que el devenir histórico podría comprenderse. Se ha de tener en cuenta la generalizada visión cristiana, tanto en Occidente como en Oriente, de una historia providencial, una historia de salvación en la que predomina una actitud profundamente sacralizadora del proceso histórico. De ahí, por tanto, que la selección de acontecimientos, como veremos más adelante, se realiza y concibe como expresión de un orden guiado por Dios, en donde se hace fundamental atestiguar o declarar al menos que se dice la verdad. En la medida en que el poema de Epicidias es un relato de contenido histórico, como él mismo declara, no puede dejar de señalar aquellos hechos en que se evidencia el designio providencial, ni que todo aquello que relate, por más heroico, poético o maravilloso que sea, no escapa a la verdad. En este sentido, sigue al pie de la letra la visión historiográfica de los autores bizantinos en particular y del mundo medieval en general. La intervención providencial en la historia es precisamente la señal indiscutible de la posición privilegiada del hombre en la creación. Ese privilegio se exacerba con la intervención directa a través de Heraclio.
Ahí, por ejemplo, es cuando Pisías recalca constantemente cómo cada suceso que le sucede a Heraclio o a su ejército siempre está intervenido por Dios, y por eso le resulta bien, le resulta fácil poder cumplirlo. La ordenación del mundo a través del poema épico, como un discurso historiográfico, concede una explicación teleológica que legitima los acontecimientos y las acciones. Se corrobora lo que señala Quinn, un autor que estudia la relación entre la épica y el imperio. La épica es para los vencedores, ya que es una de las tesis del autor. Al mismo tiempo, el propio pensamiento histórico, la capacidad de relatar históricamente, aparece en los textos historiográficos del periodo como don otorgado por la divinidad, como regalo otorgado por Dios al hombre. Así pues, la sola memoria es algo inútil e inestable que no está hecha para prolongarse al tiempo. Dice Matías, nadie creo habría accedido a ponerse en peligro por la patria o sufrir otras penalidades sabiendo bien que aun cuando realizara las más grandes hazañas, su gloria, si solo tuviera la medida de su vida, se desintegraría y moriría con él. A no ser porque cierta divinidad todopoderosa, al parecer, fortaleció nuestra debilidad natural, añadiendo los beneficios de la historia y las esperanzas allí contenidas. Con Agatías, entonces, la historia se nos aparece como causa de una fama pura y duradera que inmortaliza a los hombres de un modo divino e inmortal, única instancia, por decirlo de alguna forma, en que los asuntos mortales pueden vivir para siempre. Con ello, la capacidad sacralizadora de la historia se potencia al inmortalizar en función de la historia cristiana a aquellos personajes históricos que han luchado por la prevalencia de esta misma fe, al tiempo que castiga con una inmortalidad negativa a quienes gobernaron sin ella. Es el caso concreto de la obra pisiliana de la oposición entre Heraclio y el tirano Focas, así como con el rey Persa. Agreguemos a ello la situación peculiar ya señalada en la que la historiografía se encontraba desde el siglo VII en Bizancio. Señala José Marín, que el discurso religioso y particularmente escatológico vino a reemplazar a aquel de carácter historiográfico precisamente debido a la creencia en la próxima venida de Cristo, es decir, el fin de la historia como historia sagrada. No obstante, es elocuente el diálogo entre la filosofía y la historia que precede el prólogo de la cronografía de Teofilacto Simocata, puesto que en él se señala el renacer de la historia precisamente con Heraclio. No sé si conocen el diálogo, pero es lo que preludia, digamos, la obra histórica de Teofilacto, en donde se hace un diálogo muy al estilo clásico, ¿no?, entre filosofía y historia. Señala Howard Johnston, un historiador de esta obra, que la poesía de Pisidia está cargada de una atmósfera contemporánea que logra otorgar una imagen clara del emperador, personaje que paralelamente a su actuación histórica, mediante la dirección personal de los ejércitos, es dibujado como salvador de la historia misma en la obra de Teofilacto. De alguna manera podríamos señalar que la poesía se hizo cargo de la imagen épica, la guerrera heroica de Heraclio, mientras que la historiografía contemporánea lo hizo a partir de su figura providencial. En su tiempo histórico, Heraclio ordena un imperio militar y discursivamente en provecho de la cristiandad. Sin embargo, sabemos que precisamente ya desde mediados del siglo VI, Bizancio vive una crisis profunda y duradera. La anulación del discurso historiográfico responde ciertamente a este periodo crítico y los logros de Heraclio fueron revertidos más rápidamente de lo que nuestras fuentes podrían reconocer. Y es que a este respecto lo importante no es tanto si efectivamente el emperador fue un gran héroe o si ocurrió la segunda venida del Mesías, sino la imagen que los autores del periodo quisieron dar de una y otro evento. Hay toda una producción textual que alude a Heraclio y al tiempo histórico de carácter escatológico que ayudaron en su momento a construir una visión de la historia y del rol de los hombres en ella. A este respecto, creemos que la poesía de Pisidias contribuyó enormemente en ambas direcciones y la elección de una poesía heroica con actitud historiográfica y no un relato propiamente historiográfico responden a la necesidad de una imagen sin precedentes, exultante y totalitaria. Necesidad que dialoga con el mismo contexto crítico, que busca negarlo en función de la esperanza que un héroe como Heraclio podía generar en el imperio. De acuerdo con esto, no sería posible imaginar al emperador de otro modo que no fuese como aquel héroe cristiano de rasgos clásicos, y no obstante tampoco podía acusarse una falsa fantasía en su retrato. Los tiempos exigían verdad y las acciones poesía. Un segundo elemento, Jorge de Pisidias como autor y testigo. Por otro lado, a nivel textual, el poeta, pese a dar cuenta de un testimonio personal, transmite su obra de la mayor objetividad posible, otorgando con ello valor de verdad al relato, condiciéndolo con la verdad religiosa y política que busca transmitir. Una de las formas en las que Pisidias otorga objetividad al relato es precisamente dar cuenta que la historia corre por sí sola, y él, en tanto autor, es un mero transmisor de las verdades reveladas a través de los hechos, cual poeta antiguo inspirado por las musas. Señala, por ejemplo, cómo es la propia autoridad del emperador la que guía óptimamente su elocuencia, animándolo en su deber, cantar los triunfos del héroe. De esta forma, el poeta no controlaría los sucesos, sino que, por el contrario, estos aparecen y se develan en su poesía. Pisidias tan solo transmite una situación dada.
No obstante, deja muy en claro que él es testigo de los acontecimientos y por tanto da cuenta de una perspectiva que no es en ningún caso omnipresente. La contradicción entre una forma y otra de mostrar los hechos se soluciona a través de este segundo modo de generar objetividad que ya era propio de la historiografía, el testimonio. Él es su principal fuente y la prueba segura de la veracidad del relato. Al mismo tiempo proporciona las demostraciones de que es efectivamente un testigo al evidenciar emociones, impresiones y sentimientos provocados por los mismos acontecimientos que narra, y es lo que por cierto da el carácter poético de su relato. La historiografía se decantó mucho menos por la muestra de emociones y por cierto estar estas presentes al momento de escribir, pero en Pisidias esa fuerza emotiva pareciera no ser más que corroborar verdades, otorgar veracidad, presencia y calidad a este testimonio de primera mano. En este sentido, su mayor fuerza, o si se quiere fortaleza discursiva, es precisamente esta categoría de testigo directo y vinculado a los personajes principales de la historia. Su rol, por tanto, es doble, en tanto testigo, pero también en tanto redactor de tales eventos. No basta con conocer los hechos, hay que disponerlos discursivamente de la mejor forma posible, y no tan solo para la mayor comprensión del texto, sino también como una preocupación estética, por el deber moral de hacer justicia a los eventos mismos. Grandes acciones merecen grandes relatos, hermosos versos y una bella disposición. En su trabajo, entonces, hay importantes decisiones discursivas, el trabajo de selección y disposición, pues en cada una de las selecciones que el poeta lleva a cabo se juega la veracidad del relato, la óptima recepción del mismo y, por cierto, la transparencia del actuar divina, la evidencia de que el Dios cristiano está con Heracles. Tercer punto, selección de acontecimientos. Como en toda obra histórico-literaria, el objeto narrado es de fundamental importancia, pues en su elección se halla el núcleo de cualquier narración. Ya hemos visto que en cuanto a la elección formal del relato, es decir, poesía o historia, Pisidias ha respondido a un contexto crítico y a una necesidad política. Lo mismo podemos pensar respecto a su selección de los hechos que describe, y en ello nuevamente da cuenta de una actitud historiográfica. Recordemos que para la historiografía del periodo, la historia es capaz de inmortalizar, y por cierto que aquello digno de sobrevivir a la muerte no sería cualquier cosa. En este sentido, una generalizada justificación del historiador es que él está precisamente para evitar el olvido de las grandes acciones. Y si bien la poesía épica tampoco omitió este propósito, creemos que la actitud de Pisidias destaca no tan solo por la búsqueda de un relato que inmortalice las acciones grandiosas, sino también verdaderas. En este sentido, el poeta se hace cargo de una temática que es en esencia historiográfica y que forma parte de la declaración de propósito de todo historiador. Al respecto, Wildon señala el contraste entre historiografía y ficción precisamente a partir de la relación entre el texto y los eventos de la realidad. En buena medida, la intencionalidad del autor expresada en su obra es la que otorga la categoría de donde se puede leer un relato. De tal forma, la actitud historiográfica de Pisidias se consolida al expresar literalmente su apego a los hechos, a lo que sus ojos vieron y su corazón sentía. Su constante preocupación por disponer óptimamente de los hechos, no faltar a la verdad y conseguir una relación fluida entre sus palabras y la realidad que éstas describen, lo posiciona sin dudas en esta preocupación propiamente historiográfica, que es el convencer a la audiencia de la veracidad de lo narrado. Como señala el mismo Wildon, la distinción entre historia y ficción pasa por cómo dentro del propio discurso se establece la relación con la verdad. Son a fin de cuentas ciertos recursos retóricos los que condicionan la recepción de un relato y la capacidad de creer en él como testimonio histórico. Por último, la concepción del relato de parte del mismo Pisidias. Llegamos por último a la poética que rige la obra pisidiana, la declaración de intenciones. Desde aquel trasfondo providencialista que motiva el devenir histórico, común a ella a los historiadores cristianos, pasamos a su búsqueda de objetividad a través del uso retórico del testimonio. Esto es, independiente de si efectivamente él fue testigo o no de los hechos que relata, importante a nuestro análisis es que declara así haberlo sido, construyendo con ello una imagen de su obra y de sí mismo próxima a la historiografía del momento. Bajo esta base de verdad y testimonio, Pisidias seleccionó ciertos hechos, ciertos personajes y ciertas acciones que permitieron, a nuestro parecer, conformar una imagen de la historia optimista y esperanzadora en función del protagonismo de Heracles, contribuyendo con ello a aquel imaginario sacralizador del discurso histórico, a la creencia en un providencialismo que guía los acontecimientos de los hombres, en lo que cada acto cobra sentido y conlleva una meta final. Hemos vuelto entonces al comienzo. La obra de Pisidias se completa en sí misma. Lo que escoge narrar, cómo decide narrarlo, lo llevan a destacar su providencialismo histórico. A su vez, esta misma actitud histórica la auxilia al momento de señalar porque escoge tal o cuales acontecimientos y cómo decide disponer de ellos en su relato. Ahora pues pasemos a considerar lo que él mismo señala respecto a la naturaleza de su obra. En primera instancia, Pisidias no deja de señalar que su obra es poética.
mas advierte que su poesía no es ajena a la verdad. Habla de cantos, de versos, de oficios, cual poeta inspirado, pero no niega la veracidad de su relato, que como hemos visto se apega fuertemente a los recursos retóricos de la historia. Y es que a pesar de las distinciones clásicas entre una y otra, para algunos creadores de Bizancio, poesía e historia no estaban tan alejadas. El mismo Agatías había sido poeta en su juventud, y el paso hacia la historia no le significó grandes cuestionamientos. Sí reconoce algunas diferencias de estilo interesantes de considerar y sobre todo una capacidad de la historia para transmitir enseñanzas mediante el ejemplo, infundiendo virtudes en su audiencia. Señala Agatías: la historia, en cambio, usa más la seducción, condimenta la exposición con anécdotas variopintas y muestra en el discurso ejemplos en los que los hombres han conseguido buena reputación por haber hecho uso de la prudencia y la justicia. Así infunde las virtudes, con carne y expresión, en las almas de los hombres, pues en ellas lo agradable y espontáneo germina y se sienta mejor. Opinión que comparte Teofilacto Simocatta, historiador y contemporáneo de Pisidias. Para él la historia destaca tanto por su seducción como por su capacidad educadora. Es en sus palabras deleitosa para los oídos y educativa para el alma. Reconoce a su vez que aquellas funciones las cumplió en un primer momento la poesía a través del mito y la ficción, pero esos mitos y ficciones han sido reemplazados hace siglos por la verdad revelada del cristianismo, y es la historia ahora la que asume la narración del devenir histórico, la ejemplificación moral y la seducción en el relato. Como señala Cameron, no podemos olvidar que ya en el mundo antiguo se reconocía claramente la historia de la poesía, mas no a partir de una verificación de hechos que se encontrarían fuera del texto, como lo hace la crítica moderna para distinguir entre verdad y ficción, sino a partir de las intenciones del autor y de su capacidad para persuadir a la audiencia de lo que su obra es. A nivel textual, Pisidias efectivamente declara en varias ocasiones la naturaleza poética de su obra. Es innegable, por tanto, la dimensión épica y propiamente literaria de esta. Como hemos señalado también, esta elección formal pareciera responder a una necesidad política y estética al mismo tiempo, al requerimiento de un héroe que otorgue esperanza en un momento de crisis. Mas tampoco es factible obviar aquella otra dimensión que hemos decidido denominar como actitud historiográfica, una voz discursiva paralela y tan presente como aquella de carácter poético. Y si el poeta señala esta última explícitamente al señalar que lo que hace son versos y poesía, creemos que así también explicita aquella de carácter historiográfico cuando declara relatar la verdad, lo que vio con sus propios ojos, lo que tiene testigos, lo que merece no caer en el olvido. Posiblemente, en base a esa misma dimensión de los poemas épicos pisidianos, Teófanes, el historiador que lo recoge, no duda en incluir al poeta como parte de su repertorio de historiadores y narradores en los que sustenta la creación de su cronografía. Si pensamos a Teófanes como lector antes que como historiador, y recordemos que como tal tampoco existía, podríamos aceptar que la actitud historiográfica del poeta lo envuelve y lo persuade de estar frente a un testimonio fiel. Recordemos que cuando Teófanes incluye a Pisidias en su obra, lo hace a veces citando extractos completos de sus poemas, otras veces frases o palabras claves seleccionando cuidadosamente. Sin ello, la reconstrucción de buena parte de la obra pisidiana se habría perdido irremediablemente. Bien, pasamos ahora a la ponencia que va a presentar la profesora Amelia Herrera. La profesora Amelia Herrera fue estudiante de historia acá en su instituto, estudiante también del programa de magíster y doctorado de este instituto. Actualmente se desempeña como profesora de la Universidad de La Serena y nos va a presentar la ponencia el poema de Imagine Tetrixi de Gualafrío. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a los organizadores de esta jornada, ¿cierto? Todo el trabajo que demanda y felicitar, ¿cierto? Si bien uno dentro de todo es de la casa, yo sigo siendo estudiante del instituto del programa de posgrado, y de hecho lo que voy a presentar acá es parte de uno de mis fuentes, que era más bien una fuente tangencial que me parece que está constituyéndose en una de las fuentes principales. Pasa eso, ¿cierto? De temas tangenciales se va a temas centrales. Agradezco por tanto la invitación y aún más especial de estar hoy día, ¿cierto? 28 de agosto, la fiesta de San Agustín, en este lugar tan especial, ¿cierto? Si bien no estaremos en la fiesta que antiguamente, tradicionalmente se hacía, pero convocada, ¿cierto? Por San Agustín de Hipona, estudiando, ¿cierto? Estos tiempos. Comenzaré hablando algo de Balafrio Estrabón, para quienes nos conocen, o quienes no lo conocen, presentárselos, ¿no? Luego me dedicaré en el concepto de Tetriki, que es Tetricus, porque en el fondo está hablando de Tetricus.
Y luego haré algunas consideraciones acerca del concepto de imagen, ¿no? Este poema se conserva, está dentro de los escritos que acá la redundancia escribe Balafrido Estrabón en el Palacio de Aquisgrán. Por eso es que muchas veces, ¿cierto?, se recoge, ustedes pueden encontrar los versos del Palacio, editados en el Palacio de Aquisgrán, ¿cierto?, en el año 16 del gobierno del imperio de Ludovico Pío. Ludovico Pío, el hijo de Carlomagno. Balafrido es conocido, quizás los estudiantes de historia, ¿cierto?, lo conocen porque es el que edita la famosa Vita Caroli de Eginal. O sea, los que han leído la Vita Caroli, ¿cierto?, la vida de Carlomagno, quien edita, finalmente, ¿cierto?, y pone los capítulos y ordena y hace este prefacio, ¿cierto?, exaltando a Eginaldo, es este Balafrido Estrabón, ¿no? De hecho es amigo. También edita otra biografía importante, ¿cierto?, del mundo carolingio, que de hecho como biografía igual fuente histórica, ¿cierto?, que es la Vita, la gesta de Ludovico Pío, escrita por Tegan, el obispo, Tegan de Trier. En este caso, el prefacio que hace Balafrido Estrabón se excusa un poco a Tegan porque toma partido, ¿cierto?, o más bien de tomar partido, critica bastante fuertemente a Evo de Rennes, un obispo, ¿cierto?, que ha tomado partido en una de las conspiraciones, ¿cierto?, contra Ludovico Pío. Por tanto, lo situamos en la segunda generación de intelectuales carolingios. La primera generación, estos son aquellos sabios, poetas, gramáticos, teólogos, ¿cierto?, científicos, podríamos decir, en un modo, con Pedro Pisa, que convoca a Carlomagno para la corte, ¿cierto?, del Palacio de Aquisgrán, para la Escuela Palatina, a cargo, ¿cierto?, de Alcuino. Y la segunda generación ya estaría compuesta, ¿cierto?, por francos, ¿ya?, ¿cierto?, que han sido educados por estos maestros que venían desde el mundo anglosajón, ¿cierto?, desde el mundo visigodo y desde el norte de Italia. Lo interesante, ¿cierto?, es que este poema, ¿cierto?, presenta, el de Imágenes Tétrici, presenta un diálogo. Un diálogo que, según Michael Herren, o Michael Herren, porque la verdad que no sé si es alemán, así que disculpen su origen, dice que tendría hasta en cuanto hay una dinámica de movimiento en el espacio y en el tiempo, en cuanto hay como escenas durante el día, ¿cierto?, y afuera del palacio, frente a esta imagen, luego ingresa dentro del Palacio de Aquisgrán y hay una conversación, ¿cierto?, una entrevista, podríamos decir, con el emperador, y luego hay una última escena, ¿cierto?, cuando se despide el poeta afuera del palacio y es tarde. Entonces habría un movimiento dentro del día, ¿cierto?, y un movimiento también en el espacio. Y el diálogo se da, como les digo, hasta con un carácter que podríamos decir que para actuar, pero naturalmente no era para actuarse, pero nos van a hacer un ámbito teatral. Dentro de las otras obras de Balafrido, antes de entrar al poema, ¿cierto?, se encuentra la famosa glosa que en el siglo XVII parece le atribuyó, ¿cierto? Entonces, en los estudios teológicos, naturalmente que toda la interpretación alegórica que se recoge en el mundo carolingio de los padres de la Iglesia, ¿cierto?, importantísimo la obra, ¿cierto?, de Balafrido Estrabón. Es muy conocido por el Aviso de Tinis, que es un sueño de un monje, ¿cierto?, dentro del género de las hagiografías, de varias hagiografías vitas que escribe de personajes, de hombres religiosos, ¿cierto?, de su tiempo y a través de otras fuentes, ¿cierto?, recoge, ¿no? El Aviso de Tinis, que estaría el sueño de este monje que se presenta, quizás por ahí lo han escuchado ustedes, a Carlomagno purgando por sus pecados, ¿no?, especialmente por los pecados de la carne, ¿no? Entonces es interesante cómo la imagen de Carlomagno aparece como el pecador, ¿no?, pero en el sueño de este monje. Entonces hay como una doble lectura, ¿cierto?, que en este poema está claro, pero a la vez oculto.
de a quién se estará refiriendo. También, a mediados del siglo XX, en década de 1950, Bernard Bishop encontró, bueno, sí, identificó un cuaderno que es como un cuaderno de los apuntes, ¿cierto?, de las lecturas de Valafrido Estrabón de joven, ¿cierto?, desde sus 16 años aproximadamente hasta cuando entra cuando estaba en el monasterio de Reichenau y luego también cuando se traslada al monasterio de Fulda. Es un documento maravilloso, ¿cierto?, tanto para la vida privada, uno podría decir, de cuáles eran las lecturas de un estudiante. Hay una serie de glosas de temas de cómputos, de cronologías, muchos extractos de obras del venerable Beda, especialmente ciertas obras de retórica, de gramática, y también hay otras obras de carácter médico y de carácter, por ejemplo, la obra de Palladio, el de Agricultura del Palladio, y otras obras también que tienen que ver, ¿cierto?, con un interés que va a verse después reflejado en el de Hortulus o el de Cultura Hortorum, ¿cierto?, que trata, ¿cierto?, de los trabajos de la huerta, no podría decir importantes para los monasterios, ¿cierto?, si lo vi en este centro. Él nace en el año 809 y de muy joven ingresa a Reichenau, al monasterio de Reichenau. Después estuvo, ¿cierto?, bajo el maestro suyo, Rabano Mauro, en Fulda. Posteriormente va a volver a Reichenau, donde va a ser abad. Hay un momento, ¿cierto?, que tiene que dejar, ¿cierto?, pero él muere, de hecho, bastante joven, ¿cierto?, cerca de los 40 años, para uno joven, en una embajada enviado, ¿cierto?, hacia Occidente, digamos, cruzando el desierto, el Loire, muere. Por tanto, la obra, este poema, lo escribe aproximadamente a la mitad de su vida, es decir, cerca de los 20 años, porque se data, ¿cierto?, el año 829, 820. Por tanto, en su corta vida tiene una prolífica obra que ustedes, si revisan la edición de la Metodología Grita, ¿cierto?, son varios textos. En la Monumenta Germania Histórica, ¿cierto?, los Monumenta aparece también, está editada por Timbler, y todos los poemas de esta gran obra. Lo vamos a llamar Strabo porque, de hecho, al final, en la última parte del Imagine Tetrici, él se despide del conjunto escultórico y puntualmente de Tetricus, que sería quien está ahí representado, y dice: yo soy Estrago, a mí me dicen Estrago porque soy Estrago, Estrago es visco. Y por lo tanto, en el fondo, da cuenta de que le gusta que, si bien se llama Valafrido, le dicen Estrago y queda como Estrago, ¿no? Entonces, ¿por qué se encontraba en Aquisgrán este joven? Porque había sido, al parecer, convocado y fue tutor del príncipe, bueno, el hijo de Ludovico Pío, el hijo menor, Carlos el Calvo. Ustedes saben, Carlos Magno, ¿cierto?, finalmente quien va a heredar el cargo imperial va a ser Ludovico Pío, y Ludovico Pío, ¿cierto?, tiene 3 hijos, su primera mujer, que es ¿cierto?, Lotario había quedado a cargo de la línea imperial con la franja central, ¿cierto?, Roma-Aquisgrán, Pipino, ¿cierto?, Aquitania había quedado, ¿cierto?, en la parte occidental, y Luis el Germánico en la parte, ¿cierto?, oriental. Pero vuelve luego de enviudar, ¿cierto?, vuelve a casarse con Judith y nace un cuarto hijo que le daría también. Y aquí empieza la discordia, lo que después, ¿cierto?, van a ser estas guerras entre los nietos de Carlomagno, ¿cierto?, que escribe Nitano, nieto también de Carlomagno. El poema, como les digo, está compuesto por comienza, ¿cierto?, con este diálogo entre Estrabón y su musa. Pero su musa, no se imaginen una musa, ¿cierto?, una musa clásica, sino que su musa es su maestro. De hecho, lo llama Scintilla, que sería el que alumbra, el fulgor, el brillo. Scintilla, que se ha identificado como Grimaldi, en el fondo su maestro. Pero aparece, ¿cierto?, el diálogo entre Estrago y Quintilla.
Por tanto, comenzaría con una invocación de estilo bucólico de la estación en la cual se está, que sería la primavera, ¿cierto? Comienza todo muy amable. Pero luego Estrabón, ¿cierto?, le pregunta a su musa qué le podría decir acerca de ese conjunto escultórico que se encuentra junto a la fuente, donde continuamente ellos pasan. ¿Quién está representado ahí? Y aquí viene entonces la enseñanza o la indicación que en buena parte, ¿cierto?, la parte más extensa del poema, de Quintila, que le identifica a ese hombre que está a caballo, es una estatua ecuestre, la imagen de Tétriqui, que sería el famoso Teodorico, el rey Teodorico el Ostrogodo. Entonces, les voy a leer yo acá algunos fragmentos. ¿Por qué es que se presenta a Teodorico? Y acá yo necesito la cuestión. ¿Por qué se presenta a Teodorico de este modo como Tétricos, como una antítesis del buen gobernante? Razones hay. Teodorico era real, tenía gran cercanía, tuvo gran cercanía, ¿cierto?, con el Imperio Bizantino, que no digamos que era exactamente era todos con los carolingos. Si vamos, ¿cierto?, más a los orígenes, naturalmente que los godos y los francos no fueron exactamente, si bien hubo un intento de alianza matrimonial, no se concertó eso en paz, para nada, ¿cierto?, según lo que cuenta Jordanes, ¿cierto?, estuvieron disputando, ¿cierto?, el territorio de los galos continuamente. Bueno, viene esta explicación, ¿cierto?, que ya me voy a tener acerca de este Tétricus que da Quintila, con unas preguntas muy ingenuas de parte de Estrabón, que claramente está desvelando, debe ser lo que él quiere decir, pero lo pone en boca, ¿cierto?, de su musa. Y luego viene una parte, ¿cierto?, que sería en contraste con el ruido, con la música, con la presentación, ¿cierto?, de Tétricus, con la procesión, porque en el fondo es como que pasaran en procesión, son en el fondo dando laudes a los distintos miembros de la familia imperial, y eso se da por otro caso más que pareciera ser que fueran como en una procesión tranquilamente, y se les va adjudicando, ¿cierto?, en este modelo tipológico con figuras del Antiguo Testamento. Aparece Ludovico como Moisés, Lotario como Josué, Pipino como Jonatán, Judith y Carlos, ¿cierto?, con el pequeño Carlos que tendría 6, 9 años, por ahí, menos, como Raquel y Benjamín, Hilduino, ¿cierto?, como Aarón, Eginardo como Besalel, y finalmente aparece el maestro Grimaldo, que sería el Quintila, ¿cierto?, pero en este caso no como una figura veterotestamentaria, sino que se adjudica, ¿cierto?, acá la tipología del poeta Homero. Está lleno de una serie, ¿cierto?, de relaciones con la idea del gobernante, ¿cierto?, sabio, algo que vemos también en otros poetas del momento, ¿cierto?, la idea de la sapiencia del buen gobernante, ¿cierto?, con la idea de la estulticia. De hecho, cuando se despide, antes de que dice yo soy Strabo y por lo tanto quiero que me digan Strabo, se despide de un modo bastante burlesco, no burlesco, sino que directamente, ¿cierto?, insultante, porque le dice estulticia, ¿saben lo que es estulticia, ¿cierto? Tétricus, vale, está haciendo claramente ahí una contraposición entre el gobernante sabio, ¿cierto?, y el gobernante estulto, no sé si es el adjetivo, ¿no? Estulto, no. Voy a leerles entonces algunos, no capítulos, sino que versos, en una traducción bastante preliminar, ¿cierto?, ayudada por la traducción al inglés también que presenta Heaven, que la verdad que es esto fue publicado en el año 91 y hace una aclaración respecto al orden de la obra, porque creo que en la patrología exactamente están editados estos laudes de estos
panegíricos en el fondo de la familia imperial, están editados como poemas aparte. Y Harren justamente incluye y va dando cierta esta unidad que le da sentido a algunos elementos del poema que si no se entenderían. Ahora, me falta algo todavía. ¿Por qué es que esta estatua de Teodorico se encuentra en Aquisgrán? Y ahí, cierto, acudimos a la fuente de la historia del Liber historia de los obispos de Ravenna, que escribe André Agnello de Ravenna, ¿cierto?, contemporáneamente, y ahí claramente, ¿cierto?, da cuenta de la expoliación que hicieron los carolingios, tanto en Roma como en Ravenna. Y habla entonces de una estatua que al parecer o era del emperador Zenón o era, claramente había mandado, ¿cierto?, ser Teodorico, se le atrevió a Teodorico, que la lleva Carlomagno hace llevarla en el 801 a Aquisgrán. También dentro de esta exposición está, por ejemplo, los mármoles, esos mármoles que son llevados y que parece, ¿cierto?, el trono que se encuentra en Aquisgrán, el trono de Carlomagno, ¿cierto?, estaría hecho con estos mármoles llevados desde Ravenna. Obviamente que para Agnello Raveratis, que escribe esta crónica que es muy local, ¿cierto?, y muy crítica con los otros poderes, ¿cierto?, del momento, le parece que es un robo, como todo es poco. Según Leber, dice que estaría Carlomagno atribuyéndose una consonancia, una cercanía con la figura de Teodorico. Otros comentadores, ¿cierto?, dicen que es solamente la belleza de las formas y en el fondo el tema de llevar una estatua, ¿cierto?, ecuestre, pero que daba lo mismo de quien fuera. Pero luego hace la relación que en el caso de Carlomagno, ¿cierto?, tenía un interés directo por la figura de Teodorico. ¿Qué dice Scintilla? Scintilla dice, respecto a la visión, a la importancia de los poetas, y aquí hay una relación muy grande con lo que había comentado Tamar antes, que en el fondo el poeta está recogiendo el sentido histórico del momento. Dice, dudo que a vos os escape como los antiguos poetas acostumbrados a entonar canciones dignas de dioses, ya sea recorriendo las desoladas laderas de escarpadas montañas, o recogidos en cuevas, hondanadas o valles de pasos montañosos, donde armados para la caza invocaban ecos a fuertes voces. Sus frentes hirsutas adornadas con coronas silvestres, en su solitaria arboleda escuchan a bestias salvajes y a tímidos pajaritos. Su mente sin otras preocupaciones, lejos de afanes y pesares. En cambio, nuestra suerte es conmoción por todos lados. En cuanto la pupila de nuestros ojos se levanta del barro y de la inmundicia, ya se espanta de horror ante las últimas crisis. Vergüenza. De por aquí vienen gritos de quienes protestan, de allá los alaridos de gente que pide algo. Y piernas desnudas se ensucian en negra nube. Idea de algo sucio. Si alguna vez las musas amaron estos esplendores, lo dice siempre irónicamente, rostros bullizos, inmundas corrientes y tumultos. ¿Qué responde? Dice, yo vacilaría, esto respecto a la figura, ¿cierto?, de esta escultura, dice, yo vacilaría si fuese sabio responderte, pero si tienes las palabras, responde sigilosamente. Si yo digo algo, tú me respondes, pero sigilosamente. Por favor, no es este un lugar apropiado. Acá se da cuenta esto que en el fondo pareciera que fue un diálogo, ¿cierto?, para actuar. Estamos en este lugar, ¿cierto?, y por eso hay que acallar un poco lo que vamos, ¿cierto?, a comentar. Y entonces ahí Estrabón pregunta, ¿quién está representado? Y dice Scintilla, Teodorico en su tiempo gobernador en Italia. Siendo miserable, se guardó gran parte de su gran riqueza para sí. Pero el perverso hombre ahora camina solo a lo largo de la verga, negro como carbón. Casi nada le queda en el mundo, salvo una difusa reputación. Aún en las conversaciones, ¿cierto?, de los ganos, se le hace un vacío. Y no sin razón, ya que toda boca le maldice.
y el reproche de Dios mismo y el juicio del mundo, que lo consignan a las llamas eternas y al gran abismo. Si tal vez los artesanos, mientras aún vivo, le hicieron esta estatua, están seguros que ha sido para apaciguar un león rugiente por medio de su arte. O bien, y lo que creo más probable, el temible hombre mismo encargó hacer su efigie. Lo que a menudo es prerrogativa del orgullo. Vayan juntando adjetivos para este Teodorico. Y se atreva a creer, ya que ningún hombre será desgraciado a menos que deje de conocerse a sí mismo y se atreva a creer que es lo que no es. Si ya sabéis que a los orgullosos les gusta ser colocados en carruajes y sobre caballos, no os sorprenderá en absoluto ver que está sentado sobre un caballo. ¿Está todo? Y entonces Estrago pregunta, y observamos que las palomas, ¿cierto? Así como la estatua de las Pasas llega a las palomas, en el siglo IX pasaba lo mismo, ¿cierto? Observamos que las palomas del cielo se acercan en bandadas 3 veces al día, del amanecer al mediodía y al atardecer, ¿cierto? No voy a, dice, como desdibujar esta imagen con palabras banales. Y Cintila dice, ¿tú te has fijado que la gente baja parece que amaran a los tiranos crueles? ¿Qué pregunta? No, por cierto, desde sus corazones, sino en beneficio de una paz aquí y ahora. Buscan su pan, no descansan para construir sus nidos. O sea, la idea de un interés de aprovecharse, ¿sí? Del momento presente, no efectivamente una paz que construya. Y ahí después Estrago pregunta ¿por qué lleva una campanilla? Y efectivamente después hay otras representaciones de Teodorico, entonces ahí estaría la conexión, que aparece con una campanilla a su diestra. Y después, y supongo que aparece desnudo no solo para disfrutar de esa piel oscura, ¿no? Y aquí entonces Cintila dice algo acerca de esta campanilla, pero que sigue siendo un misterio para ella, así que no se les puedo desentrañar. Pero sí les comento que hay un artículo de Fabio Troncarelli que hace la proyección, ¿cierto?, con, creo que algo del Conde Lucanor, que presenta, ¿cierto?, este del rey, que ustedes conocen la famosa del cuento, ¿cierto?, del rey que va desnudo. Entonces se llama El Rey Nudo, Teodorico y la Rueda de la Fortuna, publicado en Codex Aquilarensis el año 2011. Ahí podría haber alguna pista para esto, ¿cierto?, de la imagen de esta campanilla. Pero sí se refiere a la desnudez. La sinvergüenza ciertamente, ¿cierto?, reserva sus mayores alabanzas para aquellos que carecen absolutamente de virtud. Como carece de virtud tiene que mostrar, ¿cierto?, su cuerpo. O para hablar más claro, un desnudo atrae la desgracia sobre otro. Y ahí entonces va a seguir Estrago preguntándole a Cintila. Cintila se dedica, ¿cierto?, a enfatizar, ¿cierto?, esta avaricia del rey Teodorico, respecto al pillaje y a la destrucción, interesante, ¿cierto?, y a su orgullo. Y después entonces va a venir esta serie de panegíricos a la familia imperial, que, dicho sea así de paso, esos panegíricos también muestran algo de misterio, porque podría ser, de hecho no se presenta tan claramente a Ludovico como a Moisés, sino que se presenta como en contra Moisés, es muy extraño, ¿no? Entonces hay una serie de misterios aún contenidos en este de imagen etética. Hay otro texto, ¿cierto?, que es una narración del gobierno, ¿cierto?, de la acción de Teodorico el Ostrogodo, que está contenido en el Anonymous Valesiano. Y ahí sí se presenta de un modo, dando un panegírico, ¿cierto?, al rey Ostrogodo, pero lo interesante es que se le presenta como iliterado, en el fondo iletrado, disculpa. Uno se podría preguntar, Teodorico estuvo como rehén de joven, ¿cierto?, durante su juventud, 10 años en Constantinopla. ¿Es que pudo haber habido un joven en Constantinopla 10 años y no haber tenido nociones de las letras?
De hecho, en ese Anonymous Valesianus se presenta el ejemplo de que él tenía como una marca, ¿cierto?, de oro para un sello para poder firmar las leyes, decía leyes. Algunos autores plantean que ahí se está confundiendo el sello que se tenía, ¿cierto?, con que no supiera efectivamente de las letras y no pudiera escribir. ¿Hasta dónde esta imagen del Anonymous Valesianus, ¿cierto?, de un rey que es importante, famoso en sus conquistas, ¿cierto?, en la construcción del patronato, en la construcción de edificaciones, ¿cierto?, aparece como no patrono de las letras. Podría también, ¿cierto?, por un lado engrandecer la figura de Carlomagno, que sí aparece como patrono de las letras. Esto aparece como promotor de esta renovada, ¿cierto?, no solo imperial, sino intelectual, ¿no? Pero acá habría, ¿cierto?, una crítica, no directamente quizás a Carlomagno, sino también a Ludovico Pío. Y es interesante porque en el fondo Balafrio Estrabón está bajo el amparo, bajo el patrocinio, se está viviendo ahí mismo, ¿cierto?, en el hogar de Ludovico Pío, educando a su hijo menor, ¿no? Y una crítica respecto a otros poetas que estarían, ¿cierto?, alabando al emperador por interés. Y aquí viene una conexión, ¿cierto?, que se podría hacer con el personaje, ¿cierto?, con otro poeta contemporáneo que estaba en el exilio, que es Hermoldus Nigelus. Mike de Jong, en un libro, ¿cierto?, acerca del gobierno, ¿cierto?, una relectura, ¿cierto?, del periodo de Luis el Piadoso, de Ludovico Pío, presenta justamente que la hipótesis, ¿cierto?, de que la referencia que hace Quintila de un esclavo negro que dirige el caballo, que el caballo de Tetricus va al galope, pero va sin riendas, pero hay un esclavo en este conjunto escultórico, ¿cierto?, que iría al pie y negro, sería una referencia velada, ¿cierto?, a Hermoldus Nigelus. Nigelus es el negro, de hecho Hermoldo el negro, que estaría pidiendo contemporáneamente, ¿cierto?, al mismo tiempo, con una obra que creo que hace 2 años atrás justamente hablé algo de ella, ¿cierto?, que es el Inodorum Ludovico Pío, ¿cierto?, Augusto, estaría, ¿cierto?, pidiendo clemencia con ese poema para volver, ¿cierto?, del exilio. Estaba en Estrasburgo, uno piensa, no tan lejos, pero en el fondo igual está en el exilio, ¿cierto? Estaría con esta relación, ¿cierto?, comentando la labor como, poco noble de estos otros poetas. Y por eso, ¿cierto?, se presenta esta relación entre los dos poetas que podrían haber sido, en algún modo, quizás, rivales. Para terminar, en esta jornada, ¿cierto?, que nos convocan a estudiar los tiempos medievales, me parece que un poema, ¿cierto?, más allá de sus aspectos formales, de los cuales yo no les he hablado nada, preciso, ¿cierto?, desde la literatura o desde la filología, interesa, ¿cierto?, la imaginación que presenta este autor, que es fruto de su formación de los clásicos, pero nos puede dar cuenta, ¿cierto?, de que un texto poético, aunque de modo velado, se está encargando de la visión histórica. Respecto a la ponderación de las herencias del pasado, estas apelaciones, ¿cierto?, a los tipos y antitipos, que justamente también se ven en la poesía bizantina, ¿cierto? Y también a la vez se está haciendo una crítica de la historia, no la historia pasada, ¿cierto?, el caso sería el gobierno de Teodorico o la figura, ¿cierto?, de Carlomagno, sino que a la contingencia política del momento. Parece arriesgado, uno piensa que si este joven era un recién llegado a la corte, ¿cierto?, que pudiera hacer estos comentarios tan directamente, porque está veladamente, pero en el fondo es una obra que puede ser conocido, ¿cierto? Pero
pareciera, ¿cierto?, que es algo que es como un secreto, pero un secreto que está visto a voces, ¿ah? Entonces hay como licencia a partir de este modo de la escritura, ¿cierto?, de decir ciertas cosas que a través sea de un sueño, a través de un diálogo, ¿cierto?, poético, que quizás están presentes, ¿ah?, pero que no se dicen oficialmente, ¿ah? Y por otro lado, ¿de qué modo, cierto?, estas imágenes, que si bien uno dice son literarias, pero también están recargadas de imágenes iconográficas, ¿cierto?, con esta descripción, o imágenes musicales, a las cuales no me referí, pero hay todo un aspecto de una música de un órgano que habían traído de Constantinopla y los sonidos discordantes, y por otro lado, una música que acompaña la procesión, que tiene que ver con ciertos ritmos y ciertas armonías que están descritas en las imágenes literarias, de qué modo está formando el poeta también un juicio histórico. Ese juicio histórico en el fondo es muchas veces la visión que a uno le está quedando, ¿cierto?, de estas figuras del pasado. Gracias. Bien, tenemos tiempo para un par de preguntas, si es que las hay. La cualquiera de las dos situaciones. Hola, mi pregunta es para Amelia y, bueno, no es una pregunta. Primero quiero dar la enhorabuena porque me ha gustado mucho mi exposición y yo no conozco mucho el texto de la imagen que has hablado, pero me ha interesado sobre todo la lectura que has hecho de la expoliación de piezas antiguas en el ámbito carolingio y sobre todo el tratamiento que se hace en ese texto de la imagen de la escultura ecuestre y sobre todo con lo que había pasado en Roma después de la escultura de Marco Aurelio, que es interpretada como Constantino y todo ese rollo. Me ha gustado mucho esto, pero no, ya te digo, igual es una tontería lo que te pregunto, porque ¿hasta qué punto crees que puede haber en esta crítica hacia la imagen, en este ámbito de élite intelectual, esa crítica hacia la imagen, hacia la iconografía, ¿hasta qué punto puede haber una contaminación de esa corriente iconoclasta de los libri Carolini, ¿no?, que se había dedicado a una y otra vez a volver sobre la no representación de la figura, sobre todo en el ámbito eclesiástico, pero pudo tener un eco hacia un ámbito más laico? No sé si he liado la pregunta, pero... Sí, a ver, me parece que irían por caminos distintos, porque el tema de los libros carolínicos tiene que ver con la imagen religiosa, y de esto el mismo Balafrido varias veces se cita dentro de, creo que es la glosa, que hace alguna acotación a la importancia de la imagen, y que la imagen en el fondo no es para adoración. Y la posición de todo el occidente es bastante firme, hace un cierto concilio aparte respecto a tomar una decisión que esto debemos agradecerle desde la historia del arte de que se tomó esa posición en occidente, porque si no había una restricción como fue en Bizancio, ¿no? Pero acá me parece más que la imagen misma, que la escultura misma, que no se conserva, pero vaya, algunos saben por qué no se conserva. No es tanto a la escultura misma, sino a la imagen que es del personaje que se puede ver representado en esa imagen. Entonces, creo que va más bien por el ámbito de la representación política que de la representación religiosa, de la connotación religiosa. Si bien dentro de las críticas se dice que Teodorico era destructor de iglesias, pero la verdad que no fue destructor de iglesias, más bien mandó a construir iglesias. Ahora, iglesias arrianas, templos arrianas, pero hasta quizás habría que hilar, ver ahí en el ámbito, ¿cierto?, de la consideración de la imagen religiosa que puede tener su parangón con esa imagen del emperador, ¿no?, o del rey. No sé si la verdad. Sí, pero
No, muchas gracias, sí, pero como es una cuestión que yo desconozco, por eso te preguntaba, pero es muy interesante. No sé si podría quizás tomar ayudar algo, ¿no? Respecto en el Sanso se hay un tema de la imagen con esto de la destrucción iconoclasta, en el caso de la imagen del emperador también sufre un escándalo. Cuéntenos. Hola, ¿qué tal? No sé si analizaste desde el punto de vista retórico este poema. Yo confieso que no lo he leído, pero por la descripción que hiciste me da la impresión de que el recurso que usa es la éfrasis, que es la descripción de un objeto artístico, digamos, en ese sentido, digamos, enfocarlo no tanto desde el punto de vista de la imagen, sino desde el punto de vista de la tradición literaria que tiene por detrás, desde la Grecia antigua, desde Homero, Apolonio de Rodas, Monfo, aparece este recurso. ¿Lo analizaste desde ese punto de vista? Puntualmente este poema aún, porque no he visto, esto va a ser de las tareas que yo creo que voy a empezar a ver. En el caso del poema de Hermoldo Nígeros, ahí sí hay claramente hay toda una aula, la descripción del aula regia, en que hay, y de los frescos en Ingelheim, en el Palacio de Ingelheim, de la capilla, que está ¿cierto? Muy rico en material, ¿cierto? Para el tema de la éxtasis, ¿no? De la descripción del... Creo, de hecho, recién les comentaba esto por la imagen iconográfica que está recogida en texto literario, claramente hay una éxtasis, pero me parece que no es tan rica como podía ser en el caso del poema de Hermoldo. Así que le agradezco si después si tiene alguna referencia que pudiera aplicarse después. Una última, si hay alguna última consulta, duda o comentario. Bien. Entonces damos por finalizado este día de jornadas medievales. Mañana, viernes 29, las jornadas vuelven a comenzar a las 10 de la mañana con la mesa número 4. Luego tenía la mesa 5 y luego la clase magistral de Carlos Ayala y luego nuevamente un par de mesas y la conferencia de clausura. Así que nos vemos mañana. Están todos invitados mañana a las 10, aquí mismo.